Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo chismecito jugoso aquí en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen dando mucho de qué hablar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a analizar rumores de celos, supuestos peligros y el impacto de la novia actual de Kerem en todo este drama. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y no se pierdan ni un segundo de este vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más. Y ahora sí, empecemos con este drama turco. Todos recordamos la química explosiva entre Kerem y Hande durante las grabaciones de Senkalkam. Esa serie nos enamoró a todos y la relación entre Eda y Serkan traspasó la pantalla. Era evidente. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus fotos juntos eran adoradas, sus interacciones en redes sociales analizadas hasta el último detalle, y cada gesto era interpretado como una prueba de su amor. Vivíamos en Hande y Kerem La La Land. Era una época dorada para los fans, cada entrevista, cada aparición pública era una fiesta, un festín de gestos y miradas cómplices que alimentaban la fantasía de un amor eterno. Los foros online se llenaban de teorías sobre su futuro, especulaciones sobre bodas secretas y hasta predicciones sobre el nombre de sus futuros hijos. Era una verdadera obsesión colectiva, pero una obsesión llena de amor y alegría. Incluso las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, conscientes del poder que tenían para conectar con el público y generar un impacto masivo. Eran la pareja del momento, el sinónimo de éxito y felicidad. Pero, como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó y, aunque los motivos exactos nunca se hicieron públicos, las especulaciones no tardaron en surgir. Rumores de incompatibilidad, diferencias en sus proyectos profesionales y, por supuesto, la inevitable sombra de otras personas en el horizonte. La noticia fue un mazazo para los fans. De repente el castillo de naipes se derrumbó y la realidad golpeó con fuerza. El silencio de ambos, en lugar de calmar las aguas, alimentó aún más las teorías conspirativas. Algunos apuntaban a una presión excesiva por parte de sus respectivas agencias, que priorizaban sus carreras individuales por encima de su relación. Otros, más dramáticos, hablaban de infidelidades y traiciones. La verdad, como suele ocurrir, probablemente era mucho más simple y compleja a la vez: dos personas que, a pesar del amor que sentían, no pudieron encontrar un camino común para construir un futuro juntos. Lo que sí quedó claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos, y que les costó tiempo y esfuerzo superar la pérdida. La herida, para los fans, tardó aún más en cicatrizar. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de la ruptura, Kerem Bürsin ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero recientemente su relación con una en particular ha captado la atención de los medios y, sobre todo, de los fans de Anker. Se trata de *redoble de tambores*. Stephanie Cayo. La actriz peruana ha conquistado el corazón de Kerem y, aunque al principio intentaron mantener su relación en un perfil bajo, las fotos juntos, los viajes y las muestras de cariño en redes sociales han hecho evidente que lo suyo va en serio. Stephanie, con su belleza exótica y su personalidad arrolladora, representaba un soplo de aire fresco en la vida de Kerem. Su relación parecía ser diferente a todo lo anterior, una conexión basada en la autenticidad y la complicidad. Los primeros indicios surgieron de fotos borrosas, pistas sutiles en sus stories de Instagram y comentarios enigmáticos en sus publicaciones. Los fans más perspicaces, con su habilidad detectivesca, fueron atando cabos hasta confirmar lo que muchos sospechaban: Kerem y Stephanie estaban juntos. A partir de ahí, la pareja ya no se escondió y comenzaron a mostrar su amor sin tapujos, disfrutando de viajes románticos, cenas íntimas y escapadas a lugares paradisíacos. La relación parecía ir viento en popa, y Kerem se mostraba visiblemente feliz y enamorado. Pero, ¿dónde entran los celos en todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Hay quienes afirman que Kerem, en el fondo, nunca superó a Hande y que verla seguir adelante con su vida sentimental le genera cierta incomodidad. Rumores. La sombra de Hande, al parecer, seguía presente en el imaginario colectivo. Cada publicación de Kerem y Stephanie era analizada minuciosamente en busca de señales ocultas, de mensajes subliminales dirigidos a Hande.
Los fans más acérrimos de Anker se negaban a aceptar la nueva realidad, aferrándose a la esperanza de una reconciliación imposible. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y opiniones, con defensores y detractores de la relación entre Kerem y Stephanie. La presión era constante y agobiante y la pareja tenía que lidiar con la atención mediática y el escrutinio público en cada paso que daba. Recordemos que Hande también ha rehecho su vida amorosa. Primero se le vinculó con el actor turco Kaan Yıldırım, y más recientemente con el cantante pop Hakan Sabancı. Y es aquí donde la teoría de los celos se intensifica. Algunos fans aseguran que Kerem no puede soportar la idea de ver a Hande feliz con otra persona y que, de alguna manera, intenta eclipsar su felicidad con su propia relación con Stephanie. La vida amorosa de Hande, por supuesto, también estaba bajo la lupa. Su relación con Kaan Yıldırım fue breve y discreta, pero suficiente para despertar la curiosidad de los medios y los fans. Con Hakan Sabancı, en cambio, la cosa parecía ir más en serio. Las fotos de sus vacaciones juntos, sus apariciones públicas y las declaraciones de amor en redes sociales no dejaban lugar a dudas. Hande estaba enamorada y feliz. Esta nueva realidad, según algunos, habría despertado los fantasmas del pasado en Kerem, generando una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y por supuesto celos. La teoría, aunque plausible, carecía de pruebas concretas y se basaba principalmente en especulaciones y suposiciones. ¿Será cierto? Pues, la verdad, solo ellos lo saben. Pero lo que sí es cierto es que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los fans de Anker y los seguidores de Stephanie Cayo. Los comentarios comparando a Hande y Stephanie son constantes, y no siempre son amables. Hay quienes acusan a Stephanie de querer imitar a Hande, de copiar su estilo y hasta de intentar parecerse a ella. ¡Qué fuerte! La toxicidad de las redes sociales alcanzó niveles alarmantes. Stephanie se convirtió en el blanco de ataques despiadados, siendo acusada de oportunista, interesada y hasta de usurpadora. Su físico, su estilo y su carrera eran constantemente comparados con los de Hande, creando un ambiente de tensión y hostilidad. Los fans de Anker, cegados por su idealización de la pareja, se negaban a aceptar que Kerem había seguido adelante y que Stephanie era una persona real, con sus propios sentimientos y méritos. La situación llegó a tal punto que Stephanie tuvo que desactivar los comentarios en sus publicaciones y limitar su actividad en redes sociales para protegerse del acoso. Y aquí es donde entra el supuesto peligro al que se enfrenta Hande. No me malinterpreten, no estoy hablando de un peligro físico, sino más bien de un peligro mediático y emocional. La presión de los fans, las comparaciones constantes y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar. Imaginen tener a miles de personas opinando sobre su vida amorosa, comparando su apariencia y analizando cada uno de sus movimientos. Una locura. Hande, a pesar de su éxito y popularidad, también es vulnerable a la presión mediática. La constante comparación con Stephanie, la idealización de su relación con Kerem y el escrutinio público pueden generar un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que las celebridades también son personas, con sus propias inseguridades y fragilidades, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los rumores y las especulaciones puede ser extenuante, y es fundamental que tengan acceso a recursos y apoyo para proteger su bienestar. Además, no podemos olvidar que la relación entre Kerem y Stephanie también ha generado controversia por otras razones. Algunos critican la diferencia de edad entre ellos, Kerem es mayor que Stephanie, mientras que otros cuestionan la autenticidad de su relación, acusándola de ser una simple estrategia publicitaria. Todo un culebrón. La diferencia de edad entre Kerem y Stephanie fue otro tema de debate candente. Algunos consideraban que la diferencia era demasiado grande y que la relación no tenía futuro. Otros, en cambio, defendían su derecho a amar a quien quisieran, independientemente de la edad. La acusación de que su relación era una estrategia publicitaria también resonó en algunos sectores. Algunos medios sensacionalistas insinuaron que la relación era un montaje para impulsar la carrera de Stephanie y generar interés en los proyectos de Kerem. Sin embargo, estas acusaciones carecían de fundamento y parecían más un intento de alimentar el morbo y generar controversia. Pero volviendo al tema de los celos, es importante recordar que todos somos humanos y que, en mayor o menor medida, todos hemos experimentado celos en algún momento de nuestras vidas. Los celos pueden surgir por inseguridad,
por miedo a perder a alguien importante o simplemente por sentir que no somos lo suficientemente buenos. Los celos, en su esencia, son una emoción humana compleja y universal. Pueden manifestarse de diferentes maneras y tener diferentes orígenes. En el contexto de las relaciones amorosas, los celos suelen estar relacionados con el miedo a la pérdida, la inseguridad y la baja autoestima. Sin embargo, también pueden ser un indicador de que algo no está funcionando bien en la relación y que es necesario abordar los problemas subyacentes. En el caso de Kerem, es posible que sienta cierta nostalgia por el tiempo que compartió con Hande. Después de todo, vivieron momentos muy intensos juntos, tanto a nivel personal como profesional. Además, la presión de los fans y la constante idealización de su relación seguramente no facilitan las cosas. La nostalgia, como compañera silenciosa del pasado, puede jugar un papel importante en este drama. Recordar los momentos felices, los proyectos compartidos y la conexión especial que existía entre Kerem y Hande puede generar una sensación de pérdida y arrepentimiento. La idealización de la relación por parte de los fans, que se niegan a aceptar que el cuento de hadas llegó a su fin, también puede exacerbar estos sentimientos. Y por supuesto, también está la posibilidad de que no haya celos en absoluto. Tal vez Kerem simplemente esté feliz con Stephanie y desee lo mejor para Hande. Al fin y al cabo, la vida sigue y cada uno tiene derecho a rehacer su camino. La madurez emocional y la capacidad de dejar ir son habilidades esenciales para seguir adelante después de una ruptura. Es posible que Kerem haya logrado superar la relación con Hande y que esté genuinamente feliz con Stephanie. Desear lo mejor para Hande en este caso sería una señal de que ha aceptado el pasado y que está enfocado en construir un futuro feliz junto a su nueva pareja. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido la relación entre Kerem y Hande en la cultura popular. Su romance inspiró a miles de personas alrededor del mundo y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Incluso hoy, años después de su ruptura, siguen siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. El legado de Anker perdura en el tiempo a pesar de la ruptura y los nuevos caminos que han tomado sus protagonistas. Su historia de amor traspasó la pantalla y conectó con millones de personas en todo el mundo, inspirando sueños y fantasías. Su química innegable, sus gestos de cariño y su complicidad genuina los convirtieron en un referente para muchos, y su separación dejó un vacío difícil de llenar. En cuanto a Stephanie Cayo, es importante recordar que ella también es una persona con sentimientos y que merece ser tratada con respeto. No es justo que sea juzgada y comparada constantemente con Hande. Ella tiene su propia personalidad, su propio talento y su propia historia. Stephanie como individuo merece ser valorada por sus propios méritos y no ser definida por su relación con Kerem o por su comparación con Hande. Es importante reconocer su talento, su trayectoria profesional y su personalidad única, y brindarle el respeto que se merece como persona y como artista. En definitiva, este triángulo amoroso, o más bien, este cuadrado amoroso, si contamos a los novios de Hande, es un claro ejemplo de cómo las relaciones entre famosos pueden convertirse en un verdadero circo mediático. La presión de los fans, las especulaciones de la prensa y los rumores infundados pueden hacer que incluso la relación más sólida se tambalee. La fama, con su brillo y glamour, también conlleva una carga pesada de presión y escrutinio público. Las relaciones de los famosos son constantemente analizadas, juzgadas y criticadas, y las especulaciones y los rumores pueden generar un impacto devastador en su vida personal y emocional. Pero al final del día, lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos merecemos ser felices. Ya sea que Kerem sienta o no celos de Hande, lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad y la paz en sus respectivas vidas. Y lo mismo se aplica a Stephanie Cayo y a los novios de Hande. Que cada uno viva su amor a su manera y que dejen de lado las opiniones ajenas. La búsqueda de la felicidad es un derecho fundamental, y cada persona tiene derecho a encontrar el amor y la paz a su manera, sin importar las opiniones de los demás. La clave está en el respeto mutuo, la empatía y la capacidad de dejar ir el pasado para construir un futuro feliz y pleno. Ahora, recapitulando un poquito lo que hemos hablado hoy, exploramos la persistente fascinación por la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, incluso después de su ruptura. Analizamos los rumores sobre los celos de Kerem hacia Hande, especialmente con la llegada de su nueva novia, Stephanie Cayo, y el impacto que todo este drama tiene en las redes sociales y en la percepción pública.
Concluimos que, más allá de las especulaciones, lo importante es que todos los involucrados encuentren la felicidad y el respeto que merecen. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem siente celos de Ande? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Stephanie? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este drama turco y por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.